Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro episodio número 117, contamos con la presencia en nuestros estudios de Paula Quintana. Hola Paula, un gusto tenerte aquí. Hola, gusto mío de estar. Bueno, estamos aquí en Barcelona, recién comentábamos off the record nuestras vidas de viajes y demás. Lo primero que nos gusta preguntarles a las personas que están en el podcast con nosotros es acerca de quiénes son, ¿no? Nosotros nos hemos conocido el año pasado y en estas charlas que hemos tenido hemos hablado, ¿no? De lo importante que es hablar de lo que uno es, no a través de lo que uno hace, sino porque uno es, uno hace. Entonces, si te podías describir o contarle a la gente que está oyendo quién es Paula Quintana en este 2025 que nos atraviesa. Wow, te estaba escuchando la pregunta y estaba ya temblando porque digo, ¿cómo digo quién es Paula? ¿Cómo me, creo que es más fácil que te definan de fuera, ¿no? Pues mira, soy una persona tremendamente curiosa y eso ha hecho que lleve toda la vida buscando maneras de entender el mundo y de entenderme a mí y de hacerme entender Mm, y eso me ha hecho pues tocar muchos palos diferentes, todos ellos a través de lo artístico, la mm, verdad. Y dentro del artístico a través del cuerpo mm, y del movimiento, que es mi manera de experienciar el mundo, ¿no? Y de comunicarme o de dejarme atravesar. Entonces, pues bueno, soy una persona pues que intento atravesar la vida y diferentes perspectivas de la vida, ¿no? Entonces eso me ha hecho pues intentar descubrir muchas facetas diferentes y dentro del artístico pues muchas disciplinas diferentes y miradas diferentes desde el cuerpo. Entonces creo que eso es lo más fijo que puedo contar de mí. mm, mm, mm. Y mi vida ha sido pues viajar por muchas diferentes disciplinas y muchos diferentes lugares y siempre con esa intención sí, de dejarme atravesar y de atravesar. Mm, mm. Y en este atravesar, ¿qué sentís que es lo que traes al mundo de las artes escénicas o al mundo del performing arts? A veces hacemos, o yo hago a veces analogías con respecto a la comida, ¿no? ¿Qué condimentos o qué sabores sentís que en estos días o en este camino de atravesar traes? Y también esto que traes, cómo te atraviesa a ti mismo, ¿no? Pues mira, creo que al final mi lugar está justamente en ese encuentro entre miradas dispares, ¿no? Mm, Y en encontrar dónde se dan la mano, em, disciplinas distintas o puntos de vista distintos o sí, he encontrado en las performing arts o en el cuerpo, que al mm, final, bueno, pues yo creo, pero me creo también, ¿no? mm, O mm, sea, yo creo que lo maravilloso de trabajar con el cuerpo es que eres a la vez la que crea y la creada, mm, o la observadora y la observada, ¿no? mm, Y he encontrado mucho placer en ver dónde conviven las cosas, el mm, lugar en el que pueden convivir, pues eso, miradas diferentes, opiniones diferentes, disciplinas diferentes, técnicas mm, diferentes. Y mm, creo que eso es un lujo de esta profesión, mm, de encontrar ese lugar. Se habla mucho de integrar mm. hoy en día, ¿no? De lo multi, de lo inter, eh, Sí, pero sí. encontrar ese inter, ese multi, esa integración dentro de una misma. Mm, Em, bueno, pues creo que eso es un lugar que he conseguido o que estoy consiguiendo, mm, no sé si la palabra es aportar, mm, pero desde luego es un lugar en el que me encuentro todo el mm, rato. mm. Y cuando te encontrás, hablabas de estas palabras, ¿no? Hay más, ¿no? Hibridar, ¿no? O Mm, sea, toda esta especie de mundo del nombrar las cosas con palabras, a veces acertadas, a veces inventadas. mm. Pero ¿con qué te encontrás? Y dónde está el encuentro, ¿no? Entre esta Paula persona, esta Paula creadora, esta Paula que se hace preguntas, esta Paula que se mueve y mucho. Me encuentro, ¿te refieres ahora? Sí, Hoy. sí, en el hoy, sí, sí. Pues mira, en el hoy, wow. En el hoy
Pues me encuentro justamente creo que estamos viviendo un momento en el que, bueno, cuando se caen todas las estructuras, ¿no? En estos momentos de crisis, estos momentos de, mm, de tanta, voy a decir, histeria también, Mm, ¿no? Em, de repente es como hacerse cargo de lo que uno trae, mm, ¿no? Y pensando en cómo evolucionar estos tiempos o qué aportar, es como para saber qué puedo aportar, tengo que saber qué traigo. Pero qué traigo y qué traigo de más atrás de lo que traigo, ¿no? mm, Entonces, justamente, hablando así de una manera muy concreta, pues me encuentro indagando en las culturas que heredo. En mm, concreto, el flamenco, que me viene por parte materna, a lo cual me dediqué mucho tiempo o que me interesó mucho tiempo y que luego fui abandonando. Pues por un lado flamenco, por otro lado toda una influencia latina, que como canaria yo crecí dentro de una cultura muy latina, mm, porque era el entorno que me rodeaba en ese momento. Y de alguna manera también estoy volviendo ahí, que de latino me atraviesa, por mm, llamarlo latino, como si latino fuera como cuando uno dice África, ¿no? O sea, como si eso mm. fuera, Sí, pero sí, bueno, una sola cosa. una Mm, sola mm, cosa, pero mm, bueno, por nombrarlo. Entonces me encuentro en este momento como haciendo mucho las paces conmigo misma y con todo lo que traigo, ¿no? Y, y viendo cómo eso habita en mí de una manera particular, como creo que habita en todos de una manera particular, ¿no? mm, Y creo que también es un ejercicio de responsabilidad hoy en día, que opinamos todos muchos hacia afuera, como no puede ser de otra manera, pero mm, también bueno, yo qué traigo de toda esta herencia, qué mm, traigo de mm, todo esto y, y qué habita en mí y qué de todo esto creo que es un valor que debe permanecer y qué de todo mm, esto creo que ya fue, ya está caduco, ¿no? mm, mm, mm. Bueno, nombrabas de alguna manera tus referencias, ¿no? Que era una pregunta que te iba a lanzar. Em, pero siguiendo un poco tu reflexión, ¿qué sentís que con respecto a estas referencias, a esto, ¿no? Que te Mm. habita y que estás pues, poniendo en movimiento, se relaciona, vuelvo al lugar este de donde estás, ¿no? Si hay una pregunta que te está en este momento pulsando, ¿no? Hablas recién de la histeria, o hay algo que realmente te estás cuestionando vos en este momento como persona, como creadora, como mujer. Mm, bueno, creo que estamos viviendo una época muy difícil, pero que también es una época que tenemos una enorme oportunidad de realmente construir Mm, para mejor de lo que teníamos. No entro a juzgar, pero está claro mm, que como en toda evolución hay cosas que caducan. ujú, Y creo que estamos en un momento de revisar y de apostar y de ser rotundo y firme en las cosas en un compromiso, ¿no? Con mm, el tiempo que nos está tocando vivir claro, claro. como seres humanos. Entonces, pues en esto estoy. O sea, creo que, que en esto que estoy en lo artístico y en lo profesional es en lo que estoy también a nivel personal en la vida, Mm, ¿no? mm, De qué ficha quiero ser en mm, este tablero en el que nos mm, mm, encontramos ahora mismo. Y para mí al final lo profesional y la vida es la misma cosa. O mm, sea, mm, en claro. lo que estoy como persona es en lo que estoy Mm, mm, como mm, artista, ¿no? claro, claro. Entonces, pues todo el rato cuestionándome eso. Mm, En las relaciones personales, en sí, en todo. mm. ¿Y, y qué te hizo moverte de un entorno no isleño que Ujú. tiene toda una serie de vericuetos? Lo hablamos el otro día con Javier, que hablamos fuera de micrófono. Moverte a una ciudad como Madrid, ¿no? Aunque estás poquito, ¿no? Porque vas y venís y ahora vamos a preguntarte un poquito acerca de ello, pero ¿qué te hizo no ir a un entorno súper urbano, ¿no? Y qué contrastes te dan al estar siendo y viniendo de un entorno urbano a un entorno que, si bien evidentemente las ciudades de Ujú. Canarias no son pequeñas, Tenerife especialmente, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, hubo también una inquietud que te llevó a hacer ese movimiento. Yo salí huyendo de la isla. Ok. Salí huyendo, o sea, me estaba muy asfixiada. Mm, Sí, necesitaba urgentemente, pues, bueno, las islas tienen esta cosa de que
es un círculo muy cerrado, ¿no? Y dentro Mm, de que Tenerife es grande y ha evolucionado muchísimo, es cierto que esa evolución sobre todo ha sido en los últimos años, pero cuando yo era pequeña o adolescente, siento que la situación era bastante diferente mm, y yo estaba muy asfixiada ahí. Entonces necesitaba salir, ver cosas nuevas, gente nueva, influencias nuevas, seguir aprendiendo, seguir... tenía muy claro que el mundo era más cosas de las mm, que yo vivía allí y sí, sí, desde que pude irme me fui. Y en los primeros años que estuve en Madrid, casi no volví a la isla, ¿eh? Iba mm. por Navidades a Para la cumplir con la fiesta, claro. familia, Sí, 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 sí. sí, pero pasé muchos años yendo muy poco. Es cierto que en los últimos años sí que he vuelto a poner un pie allí, pero al principio no. Mm, Y yo tengo mi familia paterna es catalana, entonces estuve, no sabía si entre Madrid o Barcelona, me lo estuve pensando mucho, pero es cierto que yo, bueno, estudié arte dramático. mm, Y al final me incliné por Madrid, pues uno por el catalán, porque quería seguir haciendo cosas de teatro y tal, y mm, sentí, igual erróneamente, pero bueno, en ese momento pensé, uy, igual el catalán ahora mismo no lo domino como para ujú, poder... Y por el flamenco, que mm, quería seguir estudiando flamenco, y es verdad que en Madrid hay un par de escuelas muy interesantes, ujú, y eso hizo que me fuera para allá. mm. Y, y en estos últimos tiempos donde estás más yendo y viniendo, ¿no? Más allá de la pausa que te tomaste cuando decidiste emigrar, em, ¿con qué te encontrás cuando volvés a Tenerife? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, referida a esto, es ¿qué sentís que te devuelve todo este movimiento? ¿Qué te viene hacia ti una vez que este movimiento está sucediendo? Cuando te refieres a movimiento, te refieres al ir y venir Al ir y venir, constantemente. sí, 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 sí. Mm, o sea, las islas para mí tienen una cosa con la naturaleza, con el Mm, paisaje, que a mí cada vez lo necesito más, ¿no? Y eso es lo primero. Si soy sincera, es como lo primero es llegar, meterme en el mar y ver el Teide y ver las estrellas y em, te permite una distancia con la vorágine de los tiempos estos mm, que en Madrid desde luego la hay, y el desquicie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se percibe en las ciudades, es aterrizar en la isla y eso está de otra manera, eso para empezar. Y luego las islas tienen una cosa que tienen una conciencia cíclica enorme. Creo que especialmente, seguro que todas las islas, pero las Canarias son islas volcánicas. mm, Entonces creo que hay una conciencia, mm, hay una subconsciencia, porque no creo que es algo que tengamos muy presente, pero que habita al mm, estar allí, de que las cosas vienen y se van, mm, de que todo es cíclico, de que viene la marea y se lo lleva todo, de que viene el viento y se lo lleva todo, de que explota un volcán y la historia se regenera, ¿no? mm, Entonces, en tiempos como estos, mm, esa conciencia de que todo es un ciclo, de que hay que mirar los tiempos con una cierta perspectiva y vuelvo a las preguntas anteriores, ¿no? Para tomar decisiones y saber qué lugar uno quiere construir. Pues eso ahora mismo a mí me lo dan las islas mucho, ¿no? Cada mm, vez que voy. Y, y por otro lado, veo también el peligro de no actuar. Y eso es algo que yo veo en las islas, mm, que muchas veces se deja a que la inercia de los acontecimientos sucedan y hay algo como de actuar, de estar, que me lo devuelve la ciudad. mm, mm, Entonces hay ahí como un buen tándem. mm. ¿Y qué sentís que te deja el mundo de las artes escénicas a ti, digamos, de todo esto que le pones? A mí ¿Qué me sentís que te permite devuelve? existir. Te permite existir. Sí. Mm, Yo sin dedicarme a esto, no, para mí es el espacio donde mm, poder existir plenamente, donde poder sentir que estoy pudiendo pensar en las preguntas que a mí me atraviesan en la vida. mm, O sea, las preguntas que a mí me atraviesan en las artes escénicas no es que me sucedan en las artes escénicas, que me suceden en la vida o me suceden a mm, mí. Y a mí me permite un espacio donde estar en todos los planos. mm, 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 Estar en el cuerpo, estar en la experiencia, estar en lo sensible, estar en el intelecto, mm, estar en todos los planos, ¿no? Siento que en la vida cotidiana
no estoy a la vez en todos los planos, ¿no? Y esto me sucede desde que tengo uso de razón. Mm, mm. No, ha sido el lugar que me ha salvado la vida tantas veces. Es un refugio, de alguna Es manera. un refugio, Mm, es mm, un refugio mm, absoluto. Mm, mm. Voy a esto que decías porque hay una cuestión que me resuena y tiene que ver con las conversaciones que hemos tenido cuando nos conocimos en la Transmies el año pasado mm. en Alemania, que tiene que ver con las preguntas, ¿no? Hay un amigo mío y gran mentor que es Adrián Porcel de Peralta, que siempre dice que si no me conoces, pues puedes ir siguiendo los títulos de mis obras y te das cuenta en qué momento de la vida estaba. Pero yo tengo la costumbre y te pregunto a ti si de todas las obras que he hecho siempre parten de una o unas preguntas. Vos también tenés este tipo de característica porque lo hemos hablado antes y por eso estaba la pregunta, valga la redundancia anterior, de qué preguntas te están rondando y si en esas posibles, ¿no? Esa posible hipótesis que termina siendo una obra, ¿no? Pues una posible respuesta, no la respuesta, ¿las has encontrado o te ha abierto más preguntas y es un nunca acabar? A mí las piezas me sirven para responderme, Mm, mm, sin duda. mm, Porque además siento que en cada pieza físicamente me tengo que transformar. O mm, sea, para poder contestar a esa pregunta, me tengo que transformar a mí misma físicamente, ¿no? O sea, para mí hacer la pieza es intentar mm, responderme. La mm, pieza es mm. como una especie de respuesta, que no significa una solución, No, 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 por supuesto. pero responde de alguna manera a la pregunta. Y entonces, sí, para mí todo el proceso de creación de la pieza es un proceso de intentar entender cómo Mm, esa pregunta te habita, te mueve, te moviliza, te suena, y sí, y estoy contigo. O sea, los títulos de la pieza y las piezas van de la mano a mi momento vital, sin mm, duda. mm. Y en este, digamos, si intentamos mirar un momento para atrás, ¿no? De este momento vital también tan activo y de tantas resonancias para ti, porque estos últimos años realmente han sido importantes, ¿no? En tu camino artístico, como en lo personal, evidentemente, que a fin de cuentas es lo que más importa. Em, ¿Cuándo fue el momento, si recordás, o uno de los momentos, porque siempre hay varios, que te diste cuenta que podías hacerlo? ¿Mm? O sea, Mm. esta es una pregunta que trajimos este año y no necesariamente decir, bueno, el día que estuve, ¿no? En la ópera tal o que, no sé, que 5.000 personas. O sea, puede ser un momento que estabas lavando los dientes o, no sé, o haciéndote el café o en una comida con la familia, pero si recordás un momento dijiste, y este tiene que ver con tu momento personal, pero también con tu momento profesional. Yo puedo hacerlo esto. De pequeña. ¿Mm? Yo de niña, mi vida era bailar y hacer teatro. Mm, Y yo no lo pasé bien en el cole ni en el instituto, me hicieron mucho bullying, o sea, sufrí bullying, no era una persona, yo lo pasé muy mal, pero bailando todo cambiaba. mm, O sea, cuando bailaba o cuando era un lugar en el que yo me sentía en paz, me sentía alegre y sentía eso con respecto a las personas que me rodeaban, ¿no? Y la gente lloraba o se alegraba y después, fuera de eso, igual me estaban insultando, ¿no? mm, Entonces, desde muy pequeña, em, yo tenía, a mí me atravesaban cosas cuando bailaba, mm, ¿no? O mm, cuando la gente se hacía el silencio, o sea, tengo unos recuerdos muy nítidos de eso, mm, muy, muy nítidos. Entonces, siempre había como una certeza de que podía tocar lugares. mm, Luego ya empecé a estudiar y empecé a aprender técnicas y empezaron a decirme cómo tenían que ser las cosas y sentí que lo perdí eso. mm, mm, Y hubo un momento, muchísimos años después, ya en Madrid, que estaba muy perdida, eh, muy, muy perdida, y fue recordar esos lugares de la infancia lo mm, que me permitió encontrar de nuevo un camino, ¿no? mm, 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 Esos lugares cuando uno es niña y sabe qué es eso, qué es ese mm, lugar. mm, mm, Y recuperar eso, pues sí, sin duda. mm. Mm. Y Y viniendo de vuelta para este presente, ¿dónde sentís, hablaste antes, ¿no? Del momento de histeria, del momento que estamos eh, viviendo de crisis, que es algo que en otros podcasts que hemos grabado ha salido mucho, ¿no? Este momento actual, que también es de transformación.
no necesariamente la transformación es buena o mala, no es moral, sino es algo que sucede. Y vos hablabas, ¿no? De ya una relación que tienen a huevo en las islas, que es cíclico, porque estás en un sitio que en cualquier momento, como pasó hace unos años, ¿no? El volcán sale y no hay manera, ¿no? No le puedes decir, no hay botón de off. Pero te quería preguntar también, porque también he salido en otras conversaciones y me interesaba mucho tu take en esto, que es, ¿dónde sentís que está el cuerpo actual? ¿Sí? Para mí el cuerpo ahora mismo es la salvación. Mm, O sea, creo que el cuerpo es el lugar. Em, es el lugar que integra, es el lugar, o sea, si no, es el lugar donde los contrarios se dan la mano. O sea, yo no distingo cabeza y cuerpo. La mente y las sensaciones y las emociones y el hambre y el miedo y las vísceras y los huesos y los tendones, todo convive en mi caso en el mismo 1,63 m. Entonces, em, eh, es un lugar que te da todas las respuestas y también todas las preguntas. O sea, creo que hay que volver la mirada al cuerpo. mm, Y volver la mirada al cuerpo es volver la mirada a la naturaleza, es volver la mirada al ciclo, es volver la mirada a, a un tiempo orgánico, mm, porque el tiempo digital es mucho más rápido que un tiempo orgánico. mm, Em, entonces creo que ahora mismo... que ahora mismo tenemos muy colonizado al cuerpo. mm, Tenemos muy colonizado a los cuerpos y nosotros mismos, que se nos llena la boca desde las artes performativas con la palabra decolonización. Y creo que los primeros que tenemos que decolonizar somos nosotros a nosotros mismos. mm, Y aprender a que no todo tiene que ser explicado de una determinada manera o permitirnos exponernos desde un lugar igual, menos formal, menos inteligente, mm, aparentemente intelectual. O mm, sea, mm, no sé. Creo que hay algo de mucho volvernos la mirada a nuestros propios cuerpos. Y creo que eso es un lugar ahora mismo de salvación, de refugio, mm. sin duda. Y esta colonización que nombrabas, ¿no? Que realmente estoy de acuerdo con que es bastante así. Está relacionada, como decías también, con algo que también acuerdo, que es el tiempo, ¿no? Entonces, Mm. em, ¿cómo verías una posible, no solución, pero un posible camino para que ese tiempo orgánico que nombrabas y el cuerpo, que no deja de ser algo orgánico, convivan en un sitio donde no esté tan machacado por el deber ser? Porque a fin de cuentas este de colonizar también es una cuestión cultural, no solamente digital, ¿no? Y estamos en un momento en el cual los contrastes también están siempre presentes, ¿no? En un lugar donde siempre estará, bueno, no hay que ser binario, pero a fin de cuentas todo termina siendo binario, ¿no? Y a mí me gusta pensar que lo binario es para muy pocas cosas en mi cuestión personal, ¿no? Pero digamos, bueno, vivo o muerto, ¿no? Eso es binario. O estás vivo o estás muerto, no hay algo en el medio, ¿no? O estás o no estás. O sea, eso no hay a medias. Pero creo que es un gran entrenamiento para todos el pensar que hay muchos más grises de lo que hoy en día aparecen, ¿no? Y que también damos por sentado ciertas cuestiones, ¿no? Y por eso te preguntaba, ¿qué salida ves o qué propuesta ves? Obviamente, una es tu trabajo, ¿no? Pero también trabajas mucho con otros cuerpos y tenés una gran labor pedagógica. Y te encontrás con muchos tipos de cuerpo que están también atravesando esto que describías. Entonces, ¿te ocurre una manera? Pues mira, yo estoy muy de acuerdo con una cosa que acabas de decir. Aparte a mí me gusta, me interesa muchísimo la física, la astrofísica. Soy una gran amante de la astrofísica y tengo algunos proyectos con astrofísicos. Y esto que acabas de decir de lo binario creo que es algo que desde un punto, o sea, hablando en términos puramente físicos de la física, de los Ujú, planetas, esto es que es así. O sea, no hay tiempo y hay espacio. Y son las dos caras de la misma moneda. O sea, no mm, son cosas contrapuestas. contrapuestas, que no Ujú, existe el uno sin el otro, ¿no? ujú, Y para que haya luz tiene que haber oscuridad. mm, Y yo creo que el problema está eh, en esta cosa binaria, en demonizar uno de los dos polos, ¿no? Hay ujú, que entender que necesitamos los dos, y entonces aquí es donde aparece lo no binario.
Ujú, ¿no? Y todos los grises que hay en medio y todo mm. lo... Pero si no tienes esos dos polos, no hay grises. Y claro, claro. O sea, que no existen los lugares intermedios si no tienes los dos extremos, ¿no? Ujú, Entonces, creo que tienen que haber ac- esos lugares sanos, pero reconocidos para poder mm, sostener lo que esperamos que sea todo, que sean esos lugares intermedios. mm, Y a lo que decías de una posible respuesta, para mí, esto es una cuestión absolutamente, obviamente subjetiva y personal, pero para mí mm, la clave está en entender cuándo conviene uno y cuándo conviene otro. mm, No es todo el rato todo. mm, En este caso, ¿no? Es que hay cosas en las que la tecnología y lo digital no estaríamos grabando este podcast si eso no existiera, ujú, no estaríamos aquí y con un móvil si eso no existiera y ahí ninguno nos quejamos, ¿no? ujú, Entonces, entender que eso tiene unas ventajas y sirve para unas determinadas cosas, pero no sirve para todo. Hay otras cosas para las que necesitamos otro tiempo, necesitamos lo orgánico, necesitamos otro tipo de vínculos y yo creo que el desafío está en saber vivir bien en una cosa y en la otra en los momentos que toca. El mm, problema es la polaridad y la polarización. Y es o una cosa o la otra no. Son las dos. mm, mm, Las dos y mm, pasándose. O sea, nadie cuestiona el día y la noche, nadie cuestiona eso, ¿no? Otoño, primavera, verano, invierno. Y entendemos que se dan la mano uno con el otro. Mira, yo desde niña me fascinaba cómo el mar ujú, estallaba contra las rocas de lava. mm, Y cómo la espuma se cuela por entre la porosidad de la roca. mm, Y me fascinaba cómo esos dos materiales tan opuestos ujú, convivían perfectamente, ¿no? Aquí me iba yo de niña. mm, Pues es lo mismo. O sea, mm, es como entender cuándo toca una cosa y cuándo toca la otra. mm, Entonces, no es que ahora de repente, no, todo orgánico, no tiene sentido. mm, Todos estos años de evolución sirven para algo, ¿no? mm, Pero es entender el lugar que ocupa y cuándo toca cada cosa. mm. Sí, quizá hay una gran reactividad, ¿no? Y como hablabas del tiempo, el tiempo es tan a veces breve que hace que haya una sinergia hacia la reacción, hacia ¿no? A la electricidad, ¿no? A la tensión y no a la distensión, ¿no? Para poder darse espacio también y tiempo, como hablabas antes, para ver las cosas con un poco más de matices, ¿no? Obviamente estamos totalmente, como decías, ¿no? O sea, la física es lo que es, no puedes ir en contra de eso, no te puedes pelear contra eso. Y también nosotros, los humanos, por decirlo de alguna manera, somos lo que somos, para bien y para mal. Pero eso no quiere decir, como decías antes, ¿no? Que en la evolución podamos pensarnos y actuar de maneras un poco más, valga la redundancia, humanas y no mecánicas, ¿no? Me resuena lo que decís también porque siento que en esa reactividad hay muy poca, quizá en la cultura nuestra, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, me gusta más llamarla iberoamericana, porque latina es un término que, bueno, otro día hablamos, pero Total, está es muy mal absolutamente, usado. está muy mal usado. Muy, muy, muy Pero mal nuestra, usado. nuestra cultura iberoamericana judeocristiana, dijéramos, tiene unas sinergias particulares culturales, de ahí Jung no habla de inconsciente colectivo, pero que y como está montado nuestro lenguaje, que tiene el verbo al principio, nos es difícil cada vez más escucharnos, porque uno escucha el verbo y ya interrumpe al otro, ¿no? O sea, ¿no? Para decir lo que quiere decir. Hay otros idiomas que lo tienen al final, entonces tienen que escuchar la frase, ¿no? Hasta el final, porque si no, no saben de qué le están hablando. Y eso es determinante también en la manera de interactuar con el otro. De vuelta, no es una cuestión binaria ni moral, o sea, no es bueno o malo, es diferente. Entonces, el lenguaje también, ¿no sentís? Y esta es la última pregunta al respecto que te quería hacer, es que también está un poco percutido en ese sentido para poder forzar ciertas cosas que no necesitan ser forzadas. El lenguaje español en este caso, ¿no? El lenguaje en el que estamos. Que no solamente es el cuerpo, es el lenguaje hablado, ¿no? Mm, mm, sí, sí, y además cada vez em, pienso además en el lenguaje escrito, ¿no? Con los móviles y todo, que nos comemos ya palabras, o sea, ya es una reacción todo el Sí, rato. sí, Te escribo claro, dos claro. palabras, tú me contestas tres letras, tú me contestas con dos letras. Mm, O sea, que ya no hay ni tiempo de
de aposentar una frase, porque es como te, cu, carita, ta, no sé cuál, ta, Mm, y ya. Sí, fíjate, no lo había pensado eso que has dicho del verbo y tal, y me he quedado como, wow, es verdad. Em, Mira, yo creo que esto es un claro ejemplo de cómo podemos cambiarlo todo. mm, mm. O sea, que al final todo nos condiciona. Pensamos que no, pero estamos, o sea, somos pura condición que nos precede y que eso Totalmente. hace que seamos. Entonces, algo tan determinante como es el lenguaje, cómo hace que evidente lo que acaba de decir, que nos ensarcemos en una conversación y como ya escuchamos el verbo, ya estamos accionando, Mm, mm, ¿no? mm, mm. Eh, me he quedado pillada con eso que acaba de decir, te lo juro, ¿eh? De wow, qué tremendo. Ujú, Sí, hay algo de cuidarnos, ¿no? En todo esto, de ponerle conciencia. Es que no se me ocurre otra cosa. Ojalá tuviera la respuesta, ¿no? ujú, Pero de saber que esto es así mm, y decidir qué hacer con ello. mm. O sea, de saber que esto es así y saber cuando eso es maravilloso y cuando dices, wow, bueno, vamos a ver si escucho el final de la frase. Totalmente, totalmente. Mm, Volviendo un poquito a tu camino, mm, ¿sí? Y gracias porque creo que esto es importante, porque aparte creo que tiene mucho que ver con tu trabajo, ¿no? Con lo que propones, no solamente cuestionas, porque es interesante cuestionar, pero proponiendo algo, ¿no? Si no, terminas un poco a veces, como dicen en la generalidad de los italianos, que critico, critico y no propongo nada. Perdón los italianos si escuchan esto, por favor. Pero me lo ha dicho un italiano esto, ¿eh? Que conste en actas. ¿Has pensado alguna vez en dejar este mundo de las artes escénicas? cientos de veces. Ah, Cientos de veces. Sí, y la respuesta siempre al final es que no podría ser otra cosa. mm, Em, y nunca porque no esté feliz, sino por lo complicado de este sector, ¿no? mm, Y lo precario en lo que se puede convertir o porque, o sea, yo en mi caso siempre me estoy cuestionando de si lo que aporto sirve. O sea, mm, para mí no doy por sentado que lo que yo hago sea interesante, nunca, mm, nunca. Entonces, para mí siempre es como ponerlo en cuestionamiento, ¿no? mm, Y antes hacías, preguntabas, ¿cuándo te diste cuenta de que podías hacerlo, no? ujú, Para mí, cada vez que es algo que se haga el silencio y que ese silencio se pueda cortar con un cuchillo, si no mm, sucede eso, es como, uff, claro. ¿no? O sea, al final yo la mayoría de las veces actúo sola, entonces hay una escucha directa Mm, con el que está observando lo que estoy haciendo, ¿no? Y observando con todos los matices, porque es una escucha activa. Bueno, entonces, para mí es como estar todo el rato poniendo, sí, sí, cuestionando eso, ¿no? mm, mm, Entonces, muchísimas veces he pensado, uff, igual es que ya no tengo nada que aportar, igual es que ya no, sí, muchas veces. Y al final, pues siempre aparece de nuevo algo que te hace decir, ay, pues mira, claro, aquí sigo. claro, claro, claro. Y recuerdas, es una pregunta que incluimos este año, eh, alguna vez que la hayas cagado? O sea, alguna vez que digas, ¿no? Ya sea en escena o con algún proyecto o en algún proceso, incluso desde el humor, estoy hablando, no necesariamente desde lo trascendental, ¿no? Muchas veces, Evidentemente, pero una que nos puedas compartir. muchas veces. Sí, he hecho alguna pieza que no ha funcionado nada en el Mm, estreno. Nada, nada. Y, y fíjate, nunca me lo he tomado, o sea, en ese momento destruida. Pero como que enseguida ya he empezado a decir, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que no es? ¿Qué es lo que tal? ¿No? Y mm, intentar cambiar lo que no funcionaba o sí. De hecho, le tengo mucho miedo a un proyecto por el que no pasé por un momento de crisis, de esto no sirve para nada, esto es una mierda, esto tal, mm, mm, porque significa que no he ahondado lo suficiente, ¿no? mm, Y mm, luego sí, bueno, con alguna pieza, sin duda.
mm, sin duda. O sea, recuerdo alguna actuación en una feria, por ejemplo, mm, de estas que están todos los programadores ahí mirando y que aquello no haya funcionado. mm, Sí, mm, sí. Y es muy desagradable. mm, O sea, es una sensación de estar en escena y ser consciente de que algo no está funcionando y que eh, es una sensación muy fea, mm, mm. muy, muy fea. Sí. Y luego cagadas diarias de miles todo el rato. Sí. Eso todo el rato. El cierre de esta su convocatoria no era el martes, no, fue el lunes pasado. Bueno, eso sí, Eso eso es un no, clásico. pero de no saber, yo nunca sé quién es nadie. Entonces soltar un comentario que no es, ¿sabes? O Que no corresponde. bueno, o estar hablando con alguien que luego me dijeran, tú no sabes que esa persona, y decir, no, coño, mierda, Ay, no me perdón. lo puedo creer. Eso todo el rato, eso todo el rato, eso todo el rato, Mm, porque soy bastante poco. Iba a decir la palabra estratega, que no sé si está bien usada aquí, pero mm, bueno, no se me da bien saber quiénes son las personas o cuáles son los mm, circuitos o cuáles. mm, Mi cabeza no retiene esas cosas. mm. No sé si lo hace por autoprotegerse, o sea, no sé hasta qué punto es que no lo Claro, retiene claro, o que hay claro. algo en mí que no lo quiere retener, Mm, porque empiezo a pensar que hay algo en mí que no lo quiere retener. mm, Entonces, muchas veces, sí, mm, cometo cagadas en ese sentido, sí, mm, muchas. Y no me culpo, ¿eh? No es una cosa que va. mm. Y ya te digo, de proyectos fallidos y tal, sí, sí, sí. Ujú. No, aparte estamos en un entorno, ¿no? Que los no son mucho más abundantes que los sís. Sí. Y bueno, también a veces es cuidar. Bueno, la cara cuando uno la sabe, no es por si funciona o deja de funcionar solamente una obra, sino estas cosas, ¿no? Como estos momentos graciosos, uy, dije algo adelante de una persona que no. O no sé, salí, no sé, me olvidé de atarme tal cosa cuando salí a la función, o salí de Sí. tu casa, me olvidé la música, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Tengo o sea, no, soy muy obsesa con eso, porque me da mucho miedo. O sea, me da mucho miedo llegar. Siempre voy, pues cuando voy con zapatos de flamenco, voy con 2 pares de zapatos de Por si, flamenco, por si, siempre, por si siempre. alguno falla. Eh, llevo la música ordenador, llevo sí, o sea, en ese sentido, Un todo lo que pendrive, todo, pueda, sí, sí. todo, me da soy tan orgánica, o sea, todo lo tecnológico Mm, me es tan ajeno que mm, me da pavor porque claro. siento que no me puedo manejar. Entonces Mm. esas cosas, intento llevarlas muy atadas. Sí, Me imagino. sí, 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 sí. Y Bueno, luego cuando mm, bailaba así flamenco, pues yo qué sé, que tengas la mano sudada y el abanico salga disparado al público, eso lo he visto. sí, sí, O sea, anécdotas de esas de estar en sí, sí. escena y qué tal. Sí, sí, sí Sí, que sí, sí. hay. O era para allá y el otro, si las Y otro bailás con para los compañeros, otro para allá. allá y te das un golpe. Sí, Sí, eso bueno, ha pasado más sí, de una vez, sí. sí. Algún que otro upchagui se ha comido uno en la vida. Sí, pero esto ya hace mucho tiempo, ¿no? Mm, Cuando bailaba en cuadros flamencos o con mm. compañías, de estar fuera y que los cantadores, como el público no entiende la letra, cambien la letra y estén cantando con toda la guasa y te estés meando de la risa, Pero no ¿sabes? podés porque tenés que estar, Pero no podés porque es un tema mantener el muy tipo, claro, serio, pero claro. ellos están cantando. Bueno, sí, esas cosas sí que suceden, ¿no? Qué O bueno. sucedían, no sé si siguen sucediendo, pero Seguramente que sí. sí. Para ir cerrando, tenemos un ritual hace ya varios años, que es que cada invitado o invitada le deja una pregunta al que sigue sin saber quién va a ser, ¿no? A ti te han dejado una, pero ¿qué te gustaría preguntarle a las próximas, los próximos, la próxima o el próximo invitado? Uy, esto no me lo esperaba. Ya igual que haber yo pensado que esta pregunta la puedo pensar en lo que en lo que respondo a lo que me hayan dejado a mí. No se vale, hay que hacerla antes porque Ah, justamente porque lo que tiene bueno de que no me este. condiciona. Claro, no te condiciona, Vale. aparte tiene una cuestión de la casualidad y la causalidad que sucede mucho, porque hay sinergias. Así lo primero que te venga, o si no, tómate el tiempo para pensarlo, no hay ningún apuro. Pues mira, que estaría guay coincidir y echarnos un café y contarnos. No sé quiénes van a ser, pero oye, ¿te parece si nos encontramos en algún momento y compartimos iba a decir una caña, no me gusta la cerveza, pues una caña cola. y
me cuentas qué haces, qué te inquieta ahora mismo, sí, presencialmente. Perfecto. Apuntadísimo. ¿Qué te pasa si nos encontramos, tomamos un café y me cuentas qué haces? Mm. Una gran pregunta. Bueno, de vuelta, causalidad y casualidad. A ti te he dejado una pregunta, Silke, de Alemania. Te hice un poco de spoiler antes de grabar. Y la pregunta en inglés que es, how you keep your spirit up, what are your tools? O sea, ¿qué mantiene tu espíritu vivo o para arriba? ¿Qué herramientas tienes para hacerlo? Pues mira, a mí me fascina la vida. Mm, Y soy desde, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Cuando era pequeña me fijaban como el mar y la roca. mm, Yo, las estrellas, o sea, la naturaleza, también, claro, he tenido la suerte de crecer muy vinculada al paisaje en Canarias, ¿no? Y mm, subir al Teide continuamente y ver atardeceres en el Teide y bañarme en el mar. Y a mí eso es algo que me parece que teniendo la enorme fortuna de poder disfrutar de eso, ujú, o sea, quiero decir que no estoy ahora mismo en Palestina, que no estoy ahora mismo en otras condiciones, sino teniendo la enorme suerte y el enorme privilegio de que mis preocupaciones son las artes escénicas, mm, ¿no? Em, a mí eso me da la vida. O sea, es mm, como, uf, ¿cómo puede ser que esta estrella esté ahí y me sube, me eleva el espíritu totalmente, me mm, sube la mm, energía otra vez, mm, relativizo mis problemas, como si se les pueden llamar problemas de primer mundo privilegiado, ¿no? Em, y también me da una enorme responsabilidad. O mm, sea, me siento responsable de, oye, estás aquí, con esto, pues qué mínimo que intentar echarle un poco de alegría al asunto y no me gustaría quedarme con la sensación de, ay, mm, esto no lo intenté. mm, Igual me salió fatal y me despeñé, pero, ay, mm. ah. Y eso a mí me genera un enorme optimismo y una enorme, Claro. sí, la vida me quema, o sea, es como, sí, y eso eso, fundamentalmente. Mm. Mm. Y por último, ¿cómo titularías este podcast, esta charla? ¿Qué título le pondrías? Ay, ¿qué título le pondría a esta charla? Ay, Sebas, no lo sé. ¿Qué título le pondría a esta charla? Pues mira, si te soy sincera, me estoy escuchando y me di cuenta de lo que me repito. Ujú, Entonces, ¿sabes? Como, ay, esta situación, yo ya me he escuchado a mí misma hacerme estas preguntas, no en mm, público, ¿no? mm, Sino, entonces, eh, esta cosa mm, tan tiernamente humana de encontrarnos en las preguntas, mm, me parece enormemente tierno. Es como estos humanos preguntándose. Cállense la boca y vayan, ¿sabes? Como, entonces, hay algo tierno en esta cosa de juntarnos a preguntarnos, ¿no? mm, E intentar en la pregunta del otro o en la respuesta del otro mm, sentir que tienes un aliado o una aliada que te mm, acompaña. Entonces, pues en esta cosa tan cansina de siempre estar haciéndonos preguntas y tan fascinante también, mm. me parece algo tremendamente tierno. Así que creo que en estos tiempos tan histéricos, la ternura que hay en la histeria, Ese sería el tagline. Perfecto. por ahí. Pues muchas gracias, Paula, por tomarte un ratito, por venirte al estudio, que tenés una agenda tremenda, y Bueno, compartirnos un pedacito de tu vida a la gente que está escuchando y compartir tu visión, tu arte y tus preguntas y varias respuestas también. ¿Mm? no, un placer, de verdad.
Un gusto. Este fue el episodio número 117 del podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.